Saludos y bienvenidos otra vez, amigos, hermanos, a esta nuestra cita diaria con la palabra del Señor. Hay una cosa que es evidente entre nosotros y es que hay un clamor en cada ser humano por justicia. Cuando nosotros vemos la cantidad de maldades, de injusticias, de cosas que no deberían ser y que son, y sobre todo cuando vemos la impunidad en la que quedan tantas personas que hacen daño terrible, que incluso haciendo cosas entre comillas legales son inmorales, y cuando vemos los desastres que se ocasionan por la conducta irresponsable y malvada, perversa de tantos, rápidamente podemos empezar a pensar, verdaderamente no hay justicia en el mundo, porque la justicia humana es tan limitada y es tan parcial, tan débil y en muchos casos tan ineficaz. Y todos en nuestros genes, al haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, llevamos ese anhelo de justicia, de que haya una justicia verdadera para cada persona, para toda persona, y que nadie pueda escaparse de ella porque tenga más, entre comillas, suerte o medios o dinero o manera de librarse. Y es por esto que el clamor de los oprimidos siempre ha sido por justicia. Y la justicia se ha buscado de muchas maneras. Se ha buscado a través de las armas, se ha buscado a través de dictaduras, se ha buscado a través de todo tipo de organizaciones políticas, sindicales, militares, pero siempre quedan tantas cosas de las cuales no se ha hecho justicia. Y aún aunque hay muchas organizaciones como la ONU que trata de hacer justicia en el mundo y este tipo de cosas, de esfuerzos siempre queda mucho que no hay justicia y que la justicia no es igual para todos. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos la confianza de que nuestro Señor Jesucristo no solamente es nuestro Señor y Rey, sino también es el juez de todos los vivos y los muertos, y es el juez justo que va a hacer justicia y va a colocar a cada uno en el lugar que le corresponde. Porque eso significa la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Y eso también nos incluye a nosotros. Nosotros somos pecadores también y tenemos un lugar que nos corresponde. Pero Cristo ha transformado eso, dándonos la vida eterna. Sin embargo, toda persona va a venir al juicio de Dios, y es por esto que el apóstol Pablo escribe estas palabras a la iglesia perseguida de los tesalonicenses. Hermanos míos, 2 Tesalonicenses capítulo 1. Hermanos míos, debemos dar gracias a Dios por vosotros, como es justo, por vuestra fe, que se acrecienta cada vez más. Y en cada uno de vosotros sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de vosotros ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que mostráis al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto Él os considera dignos de su reino por el cual estáis sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes os hacen sufrir, y a vosotros que sufrís os dará descanso lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales estáis vosotros, porque creísteis el testimonio que dimos. El apóstol Pablo consuela aquí a todos los cristianos que sufren en sus miserias, en sus persecuciones, en sus debilidades, porque Cristo no es ajeno a todo eso, y en su tiempo y en su momento, en su venida, Él va a hacer esa justicia, va a traer esa justicia a cada ser humano que ha asistido y que pueda asistir hasta ese día. Y es por esto que nosotros los cristianos podemos tener un gran consuelo y fortaleza, y podemos también abandonar ese ánimo de venganza personal, ese odio, ese enojo, esa ira, que tantas veces nos nace de dentro cuando contemplamos, por medios de comunicación o a través de las redes sociales, la cantidad de atrocidades que se hacen.
Claro, es muy fácil ver la maldad de otros y olvidarnos de la propia nuestra, que nuestra propia maldad e iniquidad también está ahí, nuestra propia injusticia y nuestro profundo orgullo y envidia y codicia también son reos de la ira de Dios. También nosotros somos reos de su ira. Pero ahora que somos de Cristo y el Señor Jesucristo ha apartado toda ira de Dios y nos ha justificado delante del Padre, nosotros también estamos sufriendo y viendo los desastres que el pecado organiza. Vemos lo que está pasando en este mundo y decimos y clamamos, como dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir semejantes barbaridades? Sin embargo, el apóstol Pablo dice a unos cristianos que sufren persecución o que sufren de cualquier otra manera, ellos tienen que confiar y esperar, y es por eso que el apóstol Pablo dice, hermanos míos, no os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El juicio universal, el juicio final, el juicio general, el juicio personal, es una realidad de la que nadie se va a escapar. Sabemos muchas veces que hay personas que se cambian de país y que huyen para no ser juzgados por sus países, a veces cuando son causas que son justas. Y huyen porque tienen manera de huir. Pero nadie va a escapar del juicio de Dios. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Y Cristo va a venir entonces para hacer esa justicia divina. Esa justicia omnisciente, esa justicia omnipresente, esa justicia completa para cada uno de nosotros. Y nadie va a poder excusarse. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte, huid del juicio venidero. Huid de la ira venidera. ¿Por qué? Porque a no ser que estemos en Cristo, a no ser que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y hayamos buscado en Cristo la salvación, nosotros también, aunque hayamos sido, entre comillas, buenas personas, no hayamos sido ni asesinos, ni ladrones, ni embusteros, ni defraudadores, aunque no hayamos sido agresores de nadie, aún así, nunca hemos amado al Señor, nunca hemos obedecido su santa ley. Entonces también somos culpables. Y da igual el que está condenado por haber atracado un banco o por haber estafado a Hacienda. Da lo mismo, porque al final se ven condenados igualmente, cada uno a su propia condena personal. Y la palabra de Dios dice que todos estamos condenados. La palabra de Dios dice que todos estamos bajo juicio. Toda boca tiene que cerrarse y toda persona tiene que quedar bajo el juicio de Dios, porque ya sean judíos o ya sean no judíos, ya sean religiosos o ateos, ya sean buenas personas o ya sean malvados, todos estamos igual ante los ojos de Dios, porque Dios es santo y perfecto y nosotros estamos llenos de pecados. Nuestro corazón malvado fabrica todo tipo de mentira y de envidia. Nuestros ojos no se sacian nunca de buscar las cosas de la tierra y de buscar nuestro propio placer egoísta y personal y arrogante. Y somos igualmente pecadores, aunque nuestros pecados no se vean tanto como otros, no puedan ser proclamados como delitos, como lo pudieran ser los pecados de otros hombres, que pueden salir en las noticias o que pueden ser más públicos y notorios. Pero ante los ojos de Dios todos somos culpables. Gracias al Señor que Él, por su gracia, nos ha hecho nacer de nuevo. Hemos venido a ser creyentes, hemos venido a confiar en el Señor Jesucristo y toda la ira, todo el justo juicio de Dios, toda nuestra condena, toda nuestra pena, todas las demandas de la ley de Dios en cuanto a la santidad que debiéramos haber presentado al Señor, en cuanto a la obediencia que le debemos al Señor, ha sido ya satisfecha. Bendito sea Cristo por Él, por nuestro Salvador, en su vida perfecta, en su muerte en la cruz, en su resurrección, en su ascensión, en su exaltación, estamos nosotros también. Y ya no hay ira. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿ahora qué? Ahora nosotros estamos en este mundo y vemos la injusticia. Nosotros muchas veces sufrimos injusticias, somos testigos de injusticias y vemos cómo se hacen injusticias a nivel nacional,
a nivel mundial, a nivel de gobiernos, a nivel de políticos, a nivel de empresarios, de empleados, de padres, de hijos, de esposos, de esposas, injusticia por todas partes y maldad por todas partes, pero ni una sola de ellas quedará fuera del juicio de Dios. Incluso de cada palabra ociosa, de cada palabra que decimos que no es adecuada, tendremos que dar cuentas delante de Dios. Es por esto que nosotros no solamente tenemos consuelo y fortaleza y esperanza en que Dios va a hacer justicia, sino que hemos sido también nosotros excluidos de la justicia en el sentido de que ya en Cristo ya hemos sido justificados, pero cada cristiano ha de comparecer ante el tribunal de Cristo, según nos dice el libro de Primera de Corintios. Y ahí tenemos que dar cuenta a Dios de nuestros hechos, no para ser echados en el infierno, porque eso ya está arreglado en Cristo Jesús, pero sí para dar cuenta de lo que hemos hecho aquí en esta vida. Sea bueno, sea malo, tenemos que dar cuenta al Señor y haber presentado ante Él, esperamos, no madera, heno y hojarasca, sino oro, plata y piedras preciosas. Pero escucha esto, el Señor Jesús habló muchísimas veces del juicio final y dijo que nada nos va a salvar de ese juicio, incluso nuestra propia religión. Recordamos también las palabras tremendas de Jesús, esas palabras impresionantes. Cuando Él dice que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos echado fuera demonios. Y dirá el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos tienen su confianza en que han hecho cosas para Dios, han practicado una religión, han ejercido dones espirituales, entre comillas, han sido predicadores o pastores o lo que fuera, han sido religiosos, pero si no hay un corazón nuevo, si no hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios y por lo tanto hemos traído fruto de Dios, no esperemos de ninguna manera ser salvos. Nuestra confianza no está en nuestros hechos, en nuestra religiosidad, en nuestros dones, en nuestro trabajo duro, en nuestras buenas intenciones, en nuestros esfuerzos. Nuestra confianza está únicamente en la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo sí obedeció perfectamente y sí pagó completamente por todos nuestros pecados. Es por esto que la verdadera fe se ve en un cambio de vida y se ve en un cambio totalmente de obrar. Algunos piensan: bueno, yo seguramente voy a aprobar, yo seguramente voy a ser salvo porque yo he sido buena persona, yo no he hecho nada malo. Pero aún así el Señor Jesús juzga a aquellos que dicen no han hecho nada malo. Porque el Señor Jesús les dirá también a algunos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y no me serviste. Y dirán aquellos hombres: Señor, ¿cuándo te hemos visto a ti hambriento, sediento, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te hemos servido? Y Él dirá: por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Pero finalmente nosotros en Cristo Jesús seremos llamados ante su juicio para decir: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me servisteis. Y diremos los justos: pero Señor, ¿cuándo te hemos visto a ti necesitado y te hemos servido? Y Él dirá: por cuanto le hicisteis a uno de estos, a mí también me lo hicisteis. Y los justos irán a la vida eterna y los injustos a la condenación eterna. Este es el juicio de Dios. Y no está basado, como supuestamente pueden pensar muchos, en cuántas obras buenas has hecho y cuántas obras malas has hecho. No, está basado en lo que hay en tu corazón. Está basado en quién eres tú delante de Dios. Que si no tienes al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu única justicia, como tu única obediencia, tu vida, por lo tanto, va a testificar claramente contra ti y va a mostrar que tú eres alguien que no has hecho el bien, alguien que has hecho lo malo,
alguien que bebe la maldad como el agua, que está muy dispuesto a juzgar los pecados de otros y a clamar por la justicia para otros, pero que no está dispuesto a sujetarse a la justicia del Señor para su propia vida. Y esto, así somos. Esto es imprescindible que lo arreglemos pronto, y solamente hay una manera, y es arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando solamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, ¿tú lo has hecho eso? ¿Hasta cuándo vas a seguir diciendo que eres buena persona, que lo estás haciendo bien, que Dios seguramente te va a aplaudir, que tus buenas obras te van a justificar? ¿Hasta cuándo vas a pensar que leer la Biblia, que orar, que ir a la iglesia, que dar a los pobres, que no meterse con nadie, que tratar de ser un buen ciudadano, eso es lo que te va a justificar? Nada de eso. Ninguna buena obra. Aun aunque hiciéramos todo lo que pudiéramos hacer, no alcanzaríamos ni mucho menos la perfección que Dios exige, porque somos pecadores y Dios es santo. Solamente nuestra fe en el Señor Jesucristo, esa fe humilde que se postra delante de Él, que reconoce nuestra impotencia, nuestra maldad y nuestra perversidad, nuestra profunda injusticia y arrogancia, nuestro egoísmo más terrible, aquel que se humilla delante de Él y dice: Señor, sálvame, revísteme tú de esa justicia, sálvame y límpiame con tu sangre. Es aquel que se va a librar del juicio final, es aquel que va a ser justificado, es aquel que va a encontrar en Cristo su reposo y que va a tener los brazos abiertos del Señor cuando llegue el día y va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Has venido tú al Señor Jesús para que Él te salve. Has renunciado ya a tu justicia humana, a tu religiosidad humana, a tus esfuerzos humanos, y has confiado solamente en esa cruz y en esa obediencia perfecta de Cristo como el único que te puede salvar. ¿Lo has hecho ya? Te invito entonces a que lo hagas. Y también, amigos, hermanos, esta enseñanza maravillosa de que Cristo es el juez y que va a juzgar a todos nos llena de consuelo, nos llena de esperanza y nos llena de paz. Porque verás, cuando vemos todas las injusticias y cosas terribles, tenemos que tener la paz de que el Señor va a hacer justicia, que eso no es cosa tuya, eso no es algo que tú tengas que hacer nada. Desecha, por lo tanto, la ira y el enojo y todas estas cosas y déjalo todo a las manos del Señor, porque Él, que es justísimo, perfectamente justo, se va a ocupar de todas las cosas. Entonces nosotros vivamos en paz, nosotros vivamos confiados en el Señor Jesucristo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, y dejemos que el Señor haga justicia a su debido tiempo cuando Él regrese. Nosotros simplemente aferrémonos a ese evangelio maravilloso de gracia y de gloria que en Cristo Jesús nos otorga el cielo por su sangre preciosa que derramó en la cruz. Vamos entonces a orar al Señor para terminar este tiempo. En ti confiamos porque tú eres nuestra justicia. En nosotros, Señor Jesús, bien sabes que no hay nada más que maldad, pecado y debilidad, que todo lo bueno que pudiera haber en nosotros es fruto de tu gracia, es fruto de tu creación, es fruto tuyo, y todo lo malo es cosa nuestra, de nuestro fabricado por nuestro corazón perverso, egoísta, arrogante y envidioso. Es por eso, Señor, que solo podemos confiar en la cruz del Calvario. Solo podemos confiar en aquel que es perfecto, santo, justo, aquel que fue aprobado, aquel que escuchó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda mi complacencia. Nos refugiamos, oh Jesús, en ti, y confiamos en que tu sangre nos limpia, tu justicia nos cubre, y tú nos das el abrazo para entrar al cielo. Pero mientras que estamos en esta tierra, queremos dar fruto de gratitud y de amor a un Salvador tan grande, y suplicarte humildemente, Señor, que hagas la justicia tú, y nosotros renunciemos a nuestra propia justicia humana, sino que dejemos toda justicia en tus manos. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, amigos, hermanos, nos encontramos mañana
Si el Señor lo permite, que tengáis buen día. Dios os bendiga. Hasta pronto.